Hola, buenas, bienvenidos a una nueva píldora formativa de Vitalinux. En este caso vamos a hablar de VirtualBox. Cómo instalar nuestro Vitalinux para poder probarlo en una máquina virtual sin tener que recurrir a la instalación de un equipo en real. Para ello vamos a hablar de qué es en general, muy rápidamente, qué es VirtualBox, qué significa eso de virtualizar arquitecturas o virtualizar máquinas. Veremos un poco, aprovecharemos para ver cómo se instala Vitalinux, es una buena forma de practicar una instalación sin tener que romper un ordenador físico y además en esta instalación veremos también los añadidos del Extension Pack y las Guest Addition, que son unas funcionalidades nuevas para VirtualBox. En el caso de VirtualBox, volvemos a repetir, es una forma de virtualizar hardware. ¿Qué significa esto? Significa podemos crear un entorno virtual, un entorno simulado dentro de un ordenador para hacer pensar que tenemos una máquina dentro de nuestra propia máquina. De esa forma podríamos, por ejemplo, tener un Windows como sistema operativo instalado y dentro un Linux para probarlo, o varios Linux, o al revés, podríamos tener un Linux en nuestra máquina y dentro tener un Windows o otro Linux o incluso un MacOS. Por tanto, nos va a permitir probar a esos sistemas operativos y los programas que vienen dentro de los sistemas operativos. Para ello lo que hay que hacer, evidentemente, es tener VirtualBox instalado y para instalarlo primero tenemos que descargarlo. Para descargar lo que vamos a hacer es ir simplemente a la página de VirtualBox y donde pone Download VirtualBox recurriremos a VirtualBox 6.1, en este caso que es la última versión en la edición de este vídeo. Si os fijáis tenemos para descargar tanto para Windows como para MacOS como para Linux y también os recomendamos que un poquito más abajo aprovechéis esta descarga para descargar lo que se llaman las Extension Pack, que es un ficherito que luego pondremos y nos va a dar un poquito más de potencia a nuestro VirtualBox. Bien. En este caso queremos remarcar una cosa muy importante antes de proceder, que es tenéis que tener en cuenta que el ordenador físicamente tiene que tener activada la virtualización por hardware. Es muy interesante porque si no, no vamos a poder sacar el máximo rendimiento o en ocasiones no vamos a poder hacer funcionar ciertas máquinas virtuales con VirtualBox. Esta virtualización por hardware se chequea en la BIOS, ¿vale? Por tanto, tendremos que aprender o tenemos que saber cómo entrar en la BIOS y activar este parámetro. Lo veremos en la píldora formativa que tenemos dedicada para la instalación en una máquina física de Vitalinux. Y antes de pasar a lo que es la prueba de instalación del de Vitalinux en un VirtualBox, simplemente deciros que podemos compartir parte de nuestra CPU real, hay que compartir parte de nuestra RAM y hay que compartir parte de nuestro disco duro. Básicamente es eso, lo que vamos a hacer es darle a esa máquina virtual pues un espacio donde poder funcionar, pero todo imaginario, ¿vale? Eso es un poco lo interesante. Os dejamos aquí un par de capturas de pantalla para que veáis, pues bueno, típicas de las BIOS, donde tenemos que activar la virtualización por tecnología. Tenemos una IE y en la siguiente pues una un poquito más moderna, en la cual pues lo mismo, es cuestión de andar buscando hasta que encontremos el parámetro adecuado. Bueno, una vez que ya hemos descargado VirtualBox desde su página oficial y lo hemos instalado en nuestro sistema operativo, os recordamos que VirtualBox es un programa multiplataforma, lo podéis instalar en Linux, lo podemos instalar en Windows, lo podemos instalar en Mac, en cualquier sistema operativo que tengáis en vuestra casa. Pues bueno, una vez que lo tengamos, es importantísimo que instaléis el Extension Pack que os hemos comentado, ya que gracias a él, pues por ejemplo, le podrá aportar funcionalidades del tipo de poder hacer uso desde la máquina virtual de los puertos USB de la máquina física. Entonces, todo ese tipo de características o de compartición de recursos de máquina física a máquina virtual lo va a garantizar ese Extension Pack que ya hemos comentado. Si nos vamos ya al programa en sí, el aspecto sería el siguiente. Lógicamente, si es la primera vez que instaláis el programa, pues os aparecería todo esto vacío. Aquí nosotros tenemos esto así de esta forma porque ya tenemos varias máquinas ya instaladas, pero el aspecto sería el mismo, repito, sin estas máquinas ya instaladas. ¿Qué haríamos? Pues simplemente le daríamos a Nueva. Como veis aquí, hay un botoncito de Nueva que nos permitiría crear una máquina virtual para poder instalar sobre esa máquina virtual nuestro Vitalinux y así probarlo. Importante, le damos a Nuevo, le pondríamos un nombre, el que queráis, imaginaos le damos Vitalinux prueba, lo que queramos, le diríais dónde queréis dejar esa máquina virtual que se va a crear, que al fin y al cabo es una carpeta con una serie de archivos y subcarpetas dentro, y le diríamos el tipo de sistema operativo que vamos a instalar sobre esa máquina virtual. En nuestro caso,
pues es un Linux, ¿vale? Pero ya veis que podríamos instalar en esa máquina virtual cualquier otro sistema operativo y tenemos que decirle qué Linux. Os recordamos que Vitalinux está basado en Ubuntu, ¿vale? Como está basado en Ubuntu, tenéis que buscar Ubuntu y aquí, en función de la ISO que os habéis descargado, si os habéis descargado la de 32 bits o 64 bits, elegiríais o una opción u otra. Damos por hecho, ¿vale?, que os habéis descargado la de 64, ya que ya os hemos comentado que las ISO de 32 bits, pues únicamente se usan para equipos que son muy antiguos. Entonces ya le daríamos a siguiente. Y importante, una vez que hemos habilitado el bit en la BIOS, el bit de virtualización, pues entonces nos va a permitir coger parte de la memoria RAM del equipo y cederse a la memoria RAM. Tenéis que decidir cuánta memoria RAM darle a la máquina virtual. Con 1 GB es suficiente para poder probar Vitalinux. Y a continuación vamos a hacer lo mismo con el disco duro. Vamos a coger parte del disco duro y se lo vamos a ceder también a la máquina virtual. Tenéis que decidir cuánto espacio. Pues nada, seguimos el asistente al estilo Windows, siguiente, siguiente, y aquí le tenéis que decir el tamaño. ¿Cuánto es aconsejable en cantidad de espacio? Pues en torno a 20 gigas es lo recomendable, de ahí para arriba. Casi mejor 50, yo creo, ¿no? Pues podemos 50. Porque esto es gratis, quiero decir, que se da dinámico. Eso es. Importante lo que ha dicho Nacho, es dinámico, lo que quiere decir que en realidad le vamos a ceder 50, pero si solo usa 20, pues gastará 20. Bueno, una vez que ya la tenemos creada la máquina, ¿qué es lo único que nos falta por hacer? Pues lo único que nos falta por hacer es meterle, haceros idea que ahí ya tenemos una máquina como si nos hubiéramos comprado, pues le tenemos que meter el pincho USB, la imagen ISO, para que se instale. En este caso, ¿vale? Aquí, como lo tenemos en formato ISO, lo que tenemos que hacerlo es introducírselo a través de una unidad óptica. Es como si le metiéramos un CD o un DVD con la imagen de Vitalinux. Entonces buscaréis en almacenamiento la unidad óptica y buscaréis el archivo ISO que os habéis descargado. ¿Vale? Yo me iría a las ISOs que hemos descargado y en Vitalinux buscaríamos la que queremos instalar. ¿Cuál es la que queremos instalar? Pues acordaos, la de 64 bits, ¿vale? Y la más reciente, que es la 2.1, en este caso de esa fecha. Una vez que la tenemos, simplemente le daríamos ya a iniciar y automáticamente esa máquina virtual detectaría que ya tenemos un pincho introducido, ¿vale? En este caso en formato ISO, y ya comenzaría el proceso de instalación, donde elegiríamos, como veis, el idioma y, importantísimo, el tipo de instalación que queremos hacer. Lo detallaremos más, de una forma más precisa cuando lo vayamos a hacer sobre una máquina física, esa instalación, pero podemos hacer una instalación de tipo desatendido o de tipo interactivo. ¿Qué diferencia hay entre ambas? El tipo desatendido es en la cual le doy al Enter ahora y el proceso de instalación se pone en marcha y él solito acaba, pudiéndonos ir a hacer cualquier otra cosa. Y el proceso interactivo es en el cual pues la instalación nos va a ir preguntando a través de un asistente. Nos va a preguntar el país, el idioma, el usuario, es decir, datos que le van a servir para componer. ¿Vale? Nosotros os recomendamos que uséis la desatendida, si en ese equipo únicamente se va a hacer uso de Vitalinux, o la interactiva dual con Windows, como veremos en un vídeo posterior, en otra píldora formativa, y ya comentaremos pues, sus pros y sus contras. En el caso de darle a desatendido, pues ya veis que es tan fácil como darle a esa opción y, como os digo, pues nos podemos marchar tranquilamente a hacer cualquier otra cosa y dejar que el proceso de instalación continúe. Una vez que ya ha terminado de instalarse el sistema operativo dentro de la máquina virtual, os pedirá reiniciar y ya se habrá terminado dicho proceso. Al arrancar la máquina virtual, ¿qué es lo que sucederá? Pues os aparecerá el entorno Vitalinux, que os explicaremos a través de otras píldoras formativas, pero es muy importante que os instaléis las GetAdditions. ¿Qué es eso de las GetAdditions? Son un conjunto de drivers que se van a instalar en la máquina virtual y nos van a permitir pues, aumentar sus funcionalidades. Acordaros que hay que distinguir entre el Extension Pack y las GetAdditions. El Extension Pack se instala en el Windows, en el Linux sobre el cual habéis instalado el VirtualBox, y las GetAdditions se instalan dentro de la propia máquina virtual. Para ello, muy fácil, simplemente os iréis a el menú Dispositivos. Dentro del menú Dispositivos hay una opción que se llama Instalar el CD de las GetAdditions y os aparecerá una especie de CD virtual. Una vez abierto ese CD virtual, tendréis que buscar una opción que se llame vbox linux additions.run. Ese es el programa que habrá que lanzar, que habrá que ejecutar para que esas GetAdditions se instalen en la máquina.
Para ello, podemos hacer con el botón derecho del ratón y darle a abrir. A abrir como root. Le daríamos a abrir como root, nos pedirá la contraseña, que es caridga por defecto, y una vez que lo tenemos, pues ya estando abierto como root, como administrador del sistema, ya que es necesario hacerlo así para que se puedan instalar, pincharíamos 2 veces sobre él y ejecutar en el terminal. Este proceso de instalación de la Sketch Edition puede durar unos segundos y una vez haya terminado habrá que reiniciar la máquina virtual para que surta efecto todas esas funcionalidades añadidas. Una vez terminada la instalación de las Sketch Editions, como hemos dicho, simplemente control espacio y ya reiniciar el equipo. Escribimos reiniciar, se reiniciará y ya surtirán efecto esos drivers. Y ya sin más, pues despedirnos de esta nueva píldora formativa y hasta la siguiente. Chao.